Llevaba exactamente 8 meses y 12 días desempleado cuando el correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. Mi cuenta bancaria estaba en números rojos, los avisos de desalojo se amontonaban en la encimera de mi cocina, y me saltaba comidas para que una bolsa de arroz me durara toda una semana. La desesperación cambia la forma en que tu cerebro procesa el riesgo. Cuando no te queda absolutamente nada que perder, las señales de peligro parecen simples banderines ondeando al viento. La oferta de trabajo venía de un bufete de abogados de élite ubicado en un rascacielos masivo de vidrio negro en el centro de la ciudad. Había solicitado un puesto genérico de ingreso de datos a través de un sitio web de reclutamiento de terceros semanas atrás, olvidándome por completo de la solicitud hasta que me contactaron para programar una entrevista a medianoche. Me puse mi único traje limpio y tomé el autobús nocturno al centro de la ciudad. El edificio estaba completamente desierto cuando llegué. Un guardia de seguridad silencioso revisó mi identificación y me dirigió a un ascensor de servicio que solo bajaba. La entrevista no tuvo lugar en una sala de juntas pulida con mesas de caoba y sillas de cuero. Ocurrió en un sótano sin ventanas, de concreto, iluminado por luces fluorescentes ásperas y zumbantes. El hombre que me entrevistó vestía un traje caro a medida que parecía completamente fuera de lugar en el ambiente estéril y polvoriento. Me hizo muy pocas preguntas sobre mi experiencia laboral anterior. Principalmente quería saber sobre mi vida personal. Me preguntó si vivía solo, si tenía familiares cercanos y que también manejaba trabajar en completo aislamiento. Respondí con honestidad, explicando que era completamente independiente y que necesitaba desesperadamente un ingreso estable. Me ofreció el trabajo de inmediato. El salario que cotizó era asombroso. Era más dinero del que había ganado en los últimos 3 años combinados. Mi título sería técnico de eliminación de archivos, y mi turno sería desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Mi única responsabilidad era operar una trituradora de papel industrial, del tamaño de una habitación, para destruir archivos de casos antiguos y documentos corporativos clasificados. Acepté el puesto sin pensarlo 2 veces. Hubiera aceptado barrer residuos tóxicos por ese tipo de dinero. El hombre asintió, me entregó una pesada tarjeta de acceso de latón y me llevó a una gran cartelera montada en la pared de concreto junto a la máquina. Una sola hoja de papel laminado estaba sujeta a la pizarra de corcho. Estas son las pautas operativas, dijo el hombre, con voz plana y completamente desprovista de emoción. Léelas con atención. Síguelas exactamente. Regresaré a las 8 de la mañana para relevarte. Se dio la vuelta y regresó al ascensor de servicio. Las pesadas puertas de metal se cerraron y el ascensor zumbó mientras ascendía, dejándome completamente solo en el extenso sótano sin ventanas. Caminé hacia la cartelera para leer las pautas. Esperaba advertencias de seguridad corporativas estándar sobre mantener la ropa suelta alejada de los engranajes en movimiento o usar gafas de seguridad protectoras. En cambio, la hoja laminada contenía solo 3 oraciones escritas a máquina. Regla 1. No leer el contenido de las carpetas rojas. Regla 2. Si la trituradora se atasca y comienza a filtrar un líquido rojo y viscoso, desenchúfala y mira hacia la esquina hasta que el zumbido se detenga. Regla 3. Si encuentras una fotografía tuya en la pila de documentos, tritúrala inmediatamente sin romper el contacto visual con ella. Regla 4. Si escuchas a alguien tocando las pesadas puertas de acero del ascensor a las 3 de la mañana, no dejes que el que toca la puerta entre en la habitación. Me quedé allí mirando el papel durante mucho tiempo. Las reglas no tenían absolutamente ningún sentido lógico. Sonaban como una broma, el tipo de ritual de novatadas que los empleados mayores usan para aterrorizar al nuevo empleado en el turno de noche. Supuse que el equipo de gestión había dejado el letrero allí para probar mi capacidad de seguir las instrucciones sin hacer preguntas. Los bufetes de abogados de élite son notorios por su paranoia excéntrica con respecto a la seguridad de los documentos y el cumplimiento de los empleados. Decidí que simplemente haría exactamente lo que me pagaban por hacer, alimentar papel en una máquina y cobrar mi cheque de pago. Dirigí mi atención a la trituradora. Era un equipo industrial masivo, que ocupaba todo el centro de la habitación. Una amplia cinta transportadora de goma se inclinaba hacia arriba, conduciendo a una tolva de acero pesado donde filas entrelazadas de tambores de metal afilados esperaban para moler cualquier cosa en confeti microscópico. Junto a la máquina había docenas de cajas de cartón pesadas apiladas casi hasta el techo, todas llenas hasta el borde de papeleo. Presioné el botón verde de encendido en el panel de control. La máquina rugió para cobrar vida. El sonido era ensordecedor, un profundo chirrido mecánico que vibraba a través del piso de concreto y me hacía castañetear los dientes. Tomé la primera caja,
la llevé a la cinta transportadora y comencé a agarrar puñados de carpetas Manila. Las arrojé sobre la cinta de goma en movimiento y las observé viajar hacia arriba antes de caer en la tolva de metal. Los dientes de acero atraparon el papel, tirando de las carpetas hacia abajo con un crujido violento y desgarrador. La máquina devoró los documentos sin esfuerzo, escupiendo un flujo constante de fino polvo blanco en una enorme bolsa de recolección de plástico transparente adherida a la ventilación de escape. El trabajo era simple y profundamente monótono. Durante las primeras horas, mi mente vagaba mientras mis manos automáticamente agarraban, arrojaban y alcanzaban más papel. El aislamiento de la habitación era pesado, presionando contra mis tímpanos bajo el rugido de la máquina. Las luces fluorescentes zumbaban con un ritmo constante. El aire olía fuertemente a polvo de papel seco, metal caliente y el tenue y amargo olor a aceite de máquina. Estaba vaciando la 14ª caja de la noche cuando vi la primera anomalía. Mezclada entre las carpetas Manila Beige estándar, había una sola carpeta roja de colores brillantes. El cartulina gruesa no tenía ninguna marca, carecía de etiquetas, códigos de barras o características de identificación. Recordé la primera regla en la hoja laminada. Agarré la carpeta roja con firmeza, con la intención de arrojarla directamente a la cinta transportadora sin abrirla. Mis manos estaban cubiertas con una fina capa de polvo de papel, lo que hacía que mi agarre fuera resbaladizo. Mientras balanceaba mi brazo hacia el cinturón, la carpeta se me escapó de los dedos. Golpeó el borde de la tolva de acero y cayó hacia atrás, aterrizando plana en el piso de concreto cerca de mis botas. El impacto hizo que la carpeta se abriera. Una gruesa pila de papeles sueltos se deslizó, abriéndose en abanico por el suelo polvoriento. Me arrodillé para recoger los papeles, con la firme intención de volver a meterlos en la carpeta sin leerlos. Sin embargo, la fuente en la página superior era inusualmente grande, y mis ojos registraron instintivamente las palabras antes de que pudiera apartar la mirada. El documento parecía ser un informe de autopsia clínico muy detallado o un análisis de la escena del crimen. El lenguaje era frío y profesional, pero el tema era completamente imposible. Describía un caso de asesinato en el que la víctima había sido completamente vaciada desde el interior, sus órganos internos reemplazados con cenizas compactadas. Debajo del texto había un diagrama detallado, dibujado a mano, de una criatura que desafiaba toda lógica biológica conocida. La ilustración mostraba una forma cambiante y nebulosa compuesta enteramente por líneas densas e intersecantes. El pie de foto debajo del dibujo describía una entidad sombría que existía exclusivamente dentro de espacios bidimensionales, cazando al adherirse a las sombras proyectadas de los seres humanos. El texto establecía explícitamente un protocolo de contención estricto. Cualquiera que observe la sombra debe mantener el contacto visual ininterrumpido con la entidad, o se separará inmediatamente de la superficie y devorará el cuerpo físico del observador. Recogí los papeles rápidamente, volviéndolos a meter en la carpeta roja. Me puse de pie y me sacudí el polvo de las rodillas. Mi corazón latía un poco más rápido, pero mi mente racional fabricó rápidamente una explicación. Los bufetes de abogados manejan todo tipo de disputas de propiedad intelectual. Pensé que la empresa debía representar a un importante estudio de entretenimiento, un desarrollador de videojuegos o un autor de terror involucrado en una demanda por derechos de autor. Los archivos eran probablemente documentos de construcción de mundos, borradores de guiones o arte conceptual para un proyecto de ficción que necesitaba ser destruido de forma segura. De hecho, sentí una breve ola de vergüenza por dejar que una historia de monstruos de ficción me asustara en medio de un sótano vacío. Arrojé la carpeta roja a la cinta transportadora. Viajó hacia arriba, llegó al borde de la tolva y cayó en las cuchillas de acero giratorias. La máquina produjo inmediatamente un grito terrible y chirriante. Los pesados tambores de metal se detuvieron repentinamente y violentamente, enviando un poderoso estremecimiento a través de todo el piso de concreto. La cinta transportadora dejó de moverse. El ensordecedor rugido de la trituradora fue reemplazado instantáneamente por un zumbido eléctrico bajo y luchador mientras el motor luchaba contra una obstrucción masiva. Retrocedí, mirando la tolva. Un líquido rojo oscuro y espeso comenzó a resumar hacia arriba desde entre las cuchillas de acero estacionarias. El líquido era espeso y viscoso, acumulándose pesadamente sobre los engranajes atascados. No parecía fluido hidráulico ni tinta de impresora. Poseía un color oscuro y rico y fluía con una consistencia pesada que inmediatamente me revolvió el estómago. La regla número 2 apareció en mi mente. Si la trituradora se atasca y comienza a filtrar un líquido rojo y viscoso, desenchúfala y mira hacia la esquina hasta que el zumbido se detenga.
Miré el pesado cable de alimentación negro enchufado en el tomacorriente industrial de la pared. Miré la esquina oscura de la habitación de concreto detrás de mí. Luego, pensé en mi cuenta bancaria. Pensé en los avisos de desalojo en la encimera de mi cocina. Me acababan de contratar para un trabajo que pagaba un salario astronómico, y en mis primeras 4 horas, había logrado romper un equipo que probablemente costaba cientos de miles de dólares. Si desenchufaba la máquina y me paraba en la esquina como un niño castigado, el supervisor de la mañana llegaría, vería la trituradora rota y me despediría de inmediato. Estaría de vuelta en la calle al mediodía. Decidí que no podía permitirme seguir una regla extraña y excéntrica. Necesitaba despejar el atasco, volver a poner en marcha la máquina y limpiar el líquido que goteaba antes de que alguien se enterara. Me acerqué al borde de la tolva de metal y miré hacia abajo entre las cuchillas. La carpeta roja había sido completamente masticada, pero debajo del cartulina roja triturada, vi la verdadera causa del bloqueo. Una pila gruesa y densa de papel fotográfico brillante y pesado estaba encajada firmemente entre los tambores de molienda principales, impidiéndoles girar. Metí la mano con cuidado en la tolva, evitando los bordes afilados de las cuchillas estacionarias, y agarré el borde de la gruesa pila de fotografías. Tiré con firmeza, moviendo el papel brillante hacia adelante y hacia atrás hasta que se deslizó de los dientes de los engranajes. Saqué la pila de la máquina y la sostuve bajo la dura luz fluorescente. Limpié una mancha del espeso líquido rojo de la fotografía superior con el pulgar. Me quedé mirando la imagen, y un frío profundo y paralizante recorrió todo mi cuerpo. La fotografía mostraba a un niño pequeño de pie en el centro de un dormitorio pequeño y desordenado. El niño sostenía un dinosaurio de juguete de plástico y sonreía brillantemente a la cámara. El dormitorio era completamente familiar. Los carteles en la pared, la sábana estampada, la forma específica del marco de la ventana. Era mi dormitorio de la infancia. El niño pequeño de la foto era yo, de unos 7 años. Estaba mirando una fotografía mía que nunca antes había visto. Mis ojos se desviaron de mi rostro infantil sonriente al fondo de la imagen. El dormitorio estaba iluminado por el flash de la cámara, proyectando una sombra oscura y nítida contra la pared pintada detrás de mi yo más joven. La sombra no pertenecía a un niño de 7 años. La sombra proyectada contra la pared en la fotografía era imponente y deformada. Poseía extremidades alargadas y multiarticuladas que llegaban hasta el techo y una cabeza que se abría en una boca irregular y sin dientes. Era la forma exacta de la entidad sombría representada en los diagramas de la carpeta roja que acababa de leer. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. Pasé a la siguiente fotografía de la pila. Era una imagen mía en mi graduación de la escuela secundaria. Estaba de pie en un campo de fútbol cubierto de hierba, con una gorra y una toga azules. La sombra que se extendía por el césped detrás de mí era masiva, con sus largos dedos sombríos envolviendo los tobillos de los otros estudiantes que estaban de pie cerca. Pasé a la siguiente foto. Era una foto tomada hace unos meses, que me mostraba sentado solo en mi estrecha cocina, con aspecto agotado. La sombra deformada ya no estaba solo en la pared detrás de mí. Se estaba expandiendo, consumiendo los bordes de la fotografía, su masa oscura arrastrándose lentamente hacia mi cuerpo físico en la imagen. Estaba de pie en el sótano frío y sin ventanas, sosteniendo una pila de fotografías imposibles, dándome cuenta con absoluto horror de que estaba atrapado en una paradoja aterradora. La regla número 3 establecía explícitamente que si encontraba una fotografía mía, tenía que triturarla inmediatamente sin romper el contacto visual con la imagen. Necesitaba alimentar las fotografías en las cuchillas giratorias ahora mismo, pero la trituradora industrial estaba atascada y completamente estacionaria. Para despejar el atasco y poner en marcha la máquina, tenía que seguir la regla número 2. Tenía que desenchufar el cable de alimentación, dar la espalda a la máquina y mirar hacia la esquina de concreto de la habitación. No podía obedecer la regla 3 porque no había logrado obedecer la regla 2. Miré la fotografía superior de mi dormitorio de la infancia. Mientras observaba la superficie brillante, la tinta oscura que componía la criatura sombría comenzó a cambiar. El movimiento fue increíblemente sutil al principio, solo una ligera ondulación del pigmento oscuro. Luego, la sombra bidimensional giró su cabeza deformada independientemente de la imagen congelada de mi yo más joven. La boca sin rostro y dentada se inclinó hacia afuera, mirándome directamente a través del papel brillante. La entidad se estaba moviendo dentro del espacio plano de la fotografía. Simultáneamente, el zumbido eléctrico bajo y luchador del motor de la trituradora atascada comenzó a cambiar.
El zumbido mecánico se profundizó, adoptando un sonido de golpeteo pesado y rítmico que vibraba a través de las plantas de mis zapatos. Sonaba exactamente como un latido masivo y acelerado que resonaba desde el vientre de acero de la máquina. El espeso líquido rojo que se acumulaba en la tolva comenzó a emitir un olor potente y abrumador. Olía fuertemente a cobre crudo y al olor metálico del ozono. El líquido comenzó a burbujear rápidamente, derramándose por el borde de la tolva y salpicando el piso de concreto. Se extendió hacia afuera, moviéndose contra la gravedad, llegando a través del concreto polvoriento como venas crecientes y pulsantes, arrastrándose lentamente hacia los dedos de mis pesadas botas de trabajo. Noté un cambio repentino en la iluminación de la habitación. El único tubo fluorescente áspero montado directamente sobre mi cabeza comenzó a parpadear violentamente. Con cada destello rápido de oscuridad, la sombra física que proyectaba contra la pared de concreto al otro lado de la habitación cambiaba su forma. Mi silueta humana normal creció más grande. Los brazos se alargaron en extremidades imposibles, parecidas a arañas. La cabeza se abrió. Mi sombra real estaba imitando la forma monstruosa atrapada en las fotografías. Recordé el estricto protocolo de contención escrito en la carpeta roja. Tenía que mantener el contacto visual ininterrumpido con la entidad, o se separaría de la superficie y me devoraría. La regla 3 repetía exactamente el mismo comando. Tritura las fotografías inmediatamente sin romper el contacto visual. Tenía que poner en marcha la trituradora. Tenía que despejar el atasco mientras mantenía mis ojos fijos en la fotografía cambiante y en movimiento en mi mano izquierda. Me acerqué a la enorme máquina de acero. Sostuve la pila de fotos a la altura de los ojos, mirando directamente a la cara irregular y sombría que cambiaba dentro del papel brillante de mi dormitorio de la infancia. Mis ojos ardían por el esfuerzo de mantenerlos bien abiertos, aterrorizado de siquiera parpadear. Extendí mi mano derecha a ciegas hacia la tolva de la trituradora atascada. Mis dedos se hundieron en el líquido rojo acumulado. El líquido estaba hirviendo, quemando la piel de mis nudillos. Se sentía espeso, musculoso y cálido. Se sentía como meter la mano en un montón de tejido vivo y palpitante. Apreté los dientes, ignorando el dolor ardiente, y sentí alrededor de los bordes afilados de los tambores de acero utilizando solo mi sentido del tacto. Tenía que confiar por completo en mi visión periférica para asegurarme de que mi mano no se resbalara y se deslizara directamente en el borde cortante de las cuchillas. El sudor corría por mi frente, picándome los ojos. El latido del corazón que salía del motor se hizo más fuerte, más rápido, coincidiendo con el ritmo de pánico de mi propio pecho. Las venas rojas de líquido que se arrastraban por el suelo comenzaron a envolverse alrededor de las suelas de goma de mis botas, tirando con fuerza contra mis tobillos. Mis dedos ciegos rozaron una obstrucción sólida y densa encajada profundamente entre los dos cilindros de molienda principales. Agarré el objeto con firmeza. Se sentía suave, increíblemente duro y calcificado. Se sentía exactamente como un segmento de un hueso del fémur humano. Envolví mis dedos alrededor de la masa dura, apoyé mis botas contra el costado de la tolva de acero y tiré hacia arriba con toda la fuerza física que poseía. La obstrucción se movió, raspando ruidosamente contra las cuchillas de acero, y de repente se soltó de los engranajes. Saqué la mano de la tolva, arrojando la masa dura y calcificada sobre mi hombro hacia el piso de concreto. La trituradora industrial volvió a la vida instantáneamente con un chirrido metálico ensordecedor. Los pesados tambores de acero giraron rápidamente, masticando el líquido rojo restante y enviando un fino rocío de niebla roja caliente al aire. El repentino regreso del ruido ensordecedor rompió mi concentración por una fracción de segundo. Mis ojos se apartaron de la fotografía en mi mano. La luz fluorescente sobre mí se hizo añicos por completo, lloviendo chispas y vidrio pulverizado sobre mis hombros. La habitación se sumió en sombras profundas y pesadas, iluminadas solo por el tenue brillo rojo del panel de control de la máquina. Miré hacia la pared de concreto. La sombra imponente y deformada se había desprendido del suelo. Su peso físico presionaba sobre toda la habitación, comprimiendo el aire en mis pulmones y haciendo que fuera increíblemente difícil respirar. Una ola de frío helado recorrió mi piel cuando la enorme y dentada boca descendió del techo, sumergiéndose hacia mi cuerpo físico. Bajé la cabeza de golpe, obligando a mis ojos a volver a la pila de fotografías en mi mano izquierda. Bloqueé mi visión en la forma cambiante dentro del papel brillante, negándome a parpadear, obligando a mis ojos a permanecer abiertos incluso cuando las lágrimas de dolor y pánico corrían por mis mejillas. Siguiendo la regla 3 al pie de la letra,
Empujé mi mano izquierda hacia adelante y empujé toda la pila de fotografías directamente en las cuchillas giratorias y rugientes de la trituradora. Los dientes de acero atraparon el papel brillante al instante, tirando de la pila hacia el mecanismo de molienda con un crujido violento. En el momento en que las cuchillas masticaron la primera fotografía, una ola de náuseas físicas severas golpeó mi estómago. Un dolor agudo y cegador estalló en la parte posterior de mi cráneo, sintiendo como si una aguja larga y caliente se clavara directamente en mi cerebro. Caí de rodillas sobre el piso de concreto, agarrándome la cabeza con ambas manos, jadeando por aire mientras la máquina continuaba devorando las imágenes de mi pasado. Con cada fotografía que pasaba por las cuchillas giratorias, el peso opresivo en la habitación se levantaba ligeramente. Un grito fuerte y penetrante de pura agonía resonó en el sótano sin ventanas, sonando como metal chirriante y carne desgarrada. El sonido no provenía de la máquina, provenía de la sombra imponente que presionaba contra las paredes. La trituradora arrastró la última fotografía hacia la tolva, moliendo el papel brillante en fino polvo blanco. El grito agonizante se cortó abruptamente, dejando solo el rugido constante y mecánico de la máquina industrial. El dolor agudo en mi cráneo se desvaneció en un dolor sordo y palpitante. Las náuseas retrocedieron, permitiéndome respirar hondo y lleno el aire polvoriento. Lentamente abrí los ojos y miré la pared de concreto. Mi sombra había vuelto a la normalidad, una silueta humana estándar proyectada débilmente por el brillo rojo del panel de control. Miré mis botas. Las venas de líquido rojo que se arrastraban se habían secado por completo, convirtiéndose en un polvo de tóner gris oscuro inofensivo que se desmoronaba cuando movía los pies. Miré mi mano derecha. El tejido hirviendo y palpitante había desaparecido, dejando mi piel cubierta solo con tinta roja pegajosa e inofensiva. El fuerte latido del corazón del motor se suavizó, volviendo a un ronroneo mecánico normal. La cinta transportadora rodaba constantemente. Me senté en el frío piso de concreto durante el resto de la noche, mirando fijamente las cuchillas giratorias. No toqué otra caja. No me moví. Solo escuché el zumbido de la máquina y esperé a que pasaran las horas. Exactamente a las 8 de la mañana, las pesadas puertas de metal del ascensor de servicio se abrieron. El supervisor que vestía el costoso traje a medida entró en la habitación, sosteniendo una taza de café de cerámica. Se detuvo a unos metros de mí, con los ojos recorriendo el piso de concreto. Notó el polvo de tóner gris seco esparcido alrededor de mis botas, el vidrio roto de la bombilla fluorescente y la tinta roja que manchaba mi mano derecha. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por su rostro. «Buen trabajo», dijo, tomando un sorbo de su café. «Sinceramente, no pensé que fueras a sobrevivir la noche. La tasa de rotación para el turno de medianoche es increíblemente alta». Lentamente me levanté del suelo, con las piernas temblorosas. Lo miré fijamente, con la mente aún conmocionada por los acontecimientos de la noche. «¿Qué es este lugar?», pregunté, con la voz ronca y temblorosa. «¿Qué es esa máquina? ¿Qué eran esos archivos?». El supervisor se acercó al panel de control y presionó el botón rojo, apagando la trituradora rugiente. El repentino silencio en la habitación fue discordante. «Somos un bufete de abogados», dijo con calma, apoyándose en el costado de la tolva de acero. «Pero no representamos a clientes humanos, y no practicamos el derecho corporativo estándar. Defendemos la realidad de referencia. Nuestro mundo se superpone constantemente con otras dimensiones, lugares llenos de entidades que desafían la lógica biológica y las leyes físicas. Cuando esas entidades se escapan y causan incidentes, documentamos los eventos, contenemos las anomalías y destruimos la evidencia». Palmeó la gruesa carcasa de acero de la trituradora industrial. «La creencia humana es un ancla poderosa», explicó. «Si la gente recuerda a estas criaturas, si los conceptos echan raíces en la conciencia colectiva, las entidades obtienen la capacidad de manifestarse permanentemente. Para deshacernos de cada memoria en la mente humana, usamos esta máquina, y estoy seguro de que ya notaste que no es solo una trituradora mecánica. Es una entidad contenida e ingenierizada diseñada para consumir y borrar anclajes conceptuales. Cuando tritura un archivo, el conocimiento de ese evento se borra lentamente de la realidad». Me miró, con su sonrisa desvaneciéndose en una expresión seria y profesional. «Eres el primer técnico que sobrevive al primer turno en más de un año», dijo. El empleado anterior rompió la regla número 4. Escuchó a alguien tocando las pesadas puertas de acero del ascensor a las 3 de la mañana, y dejó que el que tocaba la puerta entrara en esta habitación. Nunca encontramos su cuerpo. Deberías estar muy orgulloso de ti mismo por haber logrado el atasco con éxito.
Prepárate, tenemos una gran acumulación de archivos que entrarán esta noche. Caminé hacia la pequeña mesa en la esquina y recogí mi chaqueta. Me limpié la tinta roja seca de la mano con una toalla de papel. Caminé hacia el ascensor de servicio, presionando el botón de llamada. Acepté el hecho de que iba a regresar a medianoche. Acepté que necesitaba el dinero y que para mantener este trabajo bien remunerado, tendría que alimentar lentamente el resto de mi vida en las cuchillas rugientes de la máquina.